Campeones, vamos a empezar un tiempo muy especial. Vamos a tener un estudio profundo de este gran libro, la Biblia. Enseñaremos el contenido de cada libro en su orden. Y también tendremos revelación, porque cada libro de la Biblia nos da una gran revelación a nuestros corazones. Y lo más importante, campeones, es que Jesús está presente en cada libro de la Biblia. Bienvenidos, campeones, a esta nueva enseñanza. Espero que todos estén bendecidos, prosperados y en victoria, campeones. Espero que todos estén allí en sus casas, juiciosos, atentos con su Biblia, con su nota de apuntes. Y vamos a iniciar esta clase orando. Vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Amén, campeones. Entonces todos allí desde sus casas cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana, por este nuevo día que tú nos regalas, Dios. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, Dios. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Dios. Señor, colocamos en tus manos esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Dios, abras el entendimiento de cada niño, de cada niña y en sus casas, Señor. Prepara sus corazones, Dios, para que reciban esta enseñanza y la atesoren en sus corazones, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor. Recuérdanos todo, Padre Santo. Y te pido nos guíes y nos dirijas en esta mañana, Papito Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Amén. Y los campeones dicen amén. Muy bien, campeones. Ya nos vemos. Campeones, bienvenidos. Hoy vamos a empezar un tema muy especial que vamos a ver a través del mes y es acerca de este poderoso libro que es la Biblia. La Biblia, campeones, es un conjunto de 66 libros y todos son inspirados por Dios. Sirven de guía para todo creyente, campeones. Y su autor es Dios, campeones. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estos dos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento habla del origen de la humanidad y su historia antes de que naciera Jesús. Y el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Amén, campeones. Ahora vamos a ver la Biblia a través de los tiempos. Entonces podemos ver la tabla de piedra donde están los 10 mandamientos que fueron dictados por Dios a Moisés. Luego viene el papel pergamino, la Biblia en el papel pergamino. Después la Biblia escrita. Ahí podemos ver el libro de la Biblia. También la podemos encontrar la Biblia en el computador o en nuestro celular, campeones. Y lo más maravilloso, campeones, es que podemos llevar la Biblia en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, campeones. Ahora vamos a ver los 5 primeros libros de la Biblia. Y se llama Pentateuco, que significa del griego pente, que significa 5, y teucho, que significa rollos. Son los 5 primeros libros de la Biblia, campeones. Entre ellos está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén, campeones. El Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación al pueblo elegido. Y en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. ¿Cómo les parece, campeones? Hermoso, ¿verdad? Dios siempre ha estado presente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y está allí para guiarnos. Amén, campeones. Dios los bendiga, campeones. Hola campeones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Están preparados? ¿Ya tienen la Biblia? Pues comenzamos con Génesis. Génesis
Como muy bien saben, es el primer libro que está escrito en la Biblia. Pero, profe, ¿qué significa Génesis? Génesis es el origen y el principio. ¿Vale, campeones? Allí Dios realizó promesas, realizó muchas cosas para nosotros y habla ese acontecimiento de todo lo que se viene en el mundo. Entonces, campeones, ahora, ¿qué acontecimientos importantes se dieron en Génesis? Vamos a enumerarlos. El primero es la creación. El segundo, la caída de Adán y Eva. El tercero, el diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio, del arca? ¿Quién fue el creador de esa arca? Inmensa, grandota. ¿Se acuerdan? Y el cuarto acontecimiento, el llamamiento de Abraham y sus sucesores. Así que aquí esos son los más importantes acontecimientos que tenemos nosotros en Génesis. Es muy importante, campeones, que recordemos todo esto porque de allí habla cómo fuimos creados, cómo fue que cayó el hombre en el pecado, cómo tuvo el conocimiento del pecado. ¿Listo, campeones? Es muy importante que leamos. Pero entonces, no, profe, ¿dónde lo vamos a leer? Pues en los primeros 11 capítulos, allí encontramos que es toda la creación del mundo y del hombre y de la caída. Son los primeros 11. Y ya los otros 39 capítulos son todo el acontecimiento de Abraham en adelante, lo que se ve en el diluvio, después Abraham y sus hijos, Isaac, Jacob y todos los otros 12 que están allí nombrados. ¿Listo, campeones? Es importante que leamos la palabra de Dios porque así nos volvemos más sabios, entendidos y vamos a entender cómo fuimos creados por Dios. ¿Listo, campeones? Ahora, espero que hayan entendido muy bien el significado del acontecimiento y allí los espero con lo siguiente. Campeones, ahora continuamos con nuestro segundo libro del Pentateuco, que es el libro del Éxodo. En el Éxodo vemos que el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. Allí vemos que este pueblo estaba esclavizado por un faraón. Este faraón quería esclavizarlos y aún los quería oprimir aún más porque él pensaba que en algún momento de una guerra este pueblo, como era tan numeroso, se podía levantar en contra del mismo Egipto y gobernar aún sobre Egipto. Entonces Faraón tenía totalmente oprimido a este pueblo, pero como era un pueblo de Dios que conocía de Dios, ellos clamaron. Aquí vemos las imágenes de esos hombres clamando a Dios, clamando por libertad, por liberación, querían salir de allí. Entonces, ¿ustedes qué creen, campeones? Dios escuchó las oraciones de estos hombres y levantó a un gran hombre, que fue Moisés. Moisés fue el hombre que Dios escogió para guiar a su pueblo a la liberación. Para liberar a su pueblo, Moisés fue y habló con Faraón, pero Faraón no quería dejar ir a su pueblo. Entonces Dios envió, aquí vemos lo que ustedes ya conocen y hemos visto muchas veces, las 10 plagas. Las 10 plagas fueron con el propósito de presionar a Faraón para que dejase ir al pueblo de Israel, para que los dejara libres. Envió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plagas y aún así Faraón no cedía a dejar ir al pueblo. A la 10ª plaga, que fue cuando murieron todos sus primogénitos, ahí se dijo, váyanse, fuera. Entonces Moisés, delante del pueblo, fue guiándolo para salir de allí. Cuando salieron de allí, Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran cruzar. Esto es un gran milagro, campeones. Abrir un mar, eso es un gran milagro que nunca hemos visto, ¿verdad? Pero Dios lo hizo con su pueblo de Israel. Entonces ellos cruzaron el río, como vemos, y ya llegaron al desierto. En el desierto Dios no se olvidó de ellos, porque ahí pues ya decían, no, ya somos libres, ya salimos de Egipto, cruzamos el mar. Dios no se olvidó de ellos. Durante el desierto Dios los cuidó, los guió, les dio alimento, les dio agua cuando no había posibilidad de agua, Dios se las dio. En todo momento Dios trajo lo que ellos necesitaban, campeones. Llegaron. Aquí también en el Éxodo vemos algo muy importante que son los 10 mandamientos. Si ven lo importante que es este libro para nosotros, campeones, tiene muchos milagros
milagros y tenemos los 10 mandamientos que hasta el día de hoy es lo que nosotros vivimos como cristianos en obediencia a Dios. En estos 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés para que los llevara al pueblo y hasta el día de hoy los tenemos presentes, campeones, es algo súper importante. Dios también aquí le dio a Moisés, como vemos, la instrucción de crear un tabernáculo, una casa de oración, casa de Dios. Entonces Moisés obedeció. Algo importante en este tabernáculo es que los hombres debían darlo conforme a su corazón, dar ofrendas, madera, oro, plata, incienso, hierbas. Todo esto lo daban conforme a su corazón. O sea que este tabernáculo, como lo vemos tan hermoso acá, fue construido con las donaciones y ofrendas que el pueblo de Dios dio conforme a su corazón. Entonces vemos que el Éxodo termina con esta gran obra del tabernáculo que Moisés y el pueblo construyeron de casa de oración para Dios, campeones. Esto es lo que vemos en el Éxodo. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente libro. Muy bien, campeones, vamos a continuar con el tercer libro de los 5 primeros libros de la Biblia y este libro se llama Levítico. Levítico significa unas instrucciones a los levitas y los levitas eran los sacerdotes de aquel tiempo, del tiempo de Israel. Bueno, campeones, entonces una de las cosas que les quiero enseñar en primer lugar es que los niños israelitas, el primer libro que se les enseña sobre santidad, sobre obediencia a Dios, es este libro, porque este libro da muchas instrucciones acerca de que estemos limpios del pecado. ¿Listo, campeones? Bueno, entonces una de las cosas que encontramos allí en este libro es esa instrucción a los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Acuérdense, campeones, que la hermana María nos enseñó que los israelitas hicieron un tabernáculo, un sitio donde venía la presencia de Dios. Allí los sacerdotes debían presentar ofrendas, sacrificios, holocaustos. ¿Qué significa esto? Cada una de esas cosas eran becerros, palomas, vacas, harina, aceite, todas esas cosas tenían que estar limpias, campeones, no podían tener ninguna contaminación, los animales no podían tener ninguna enfermedad, todo tenía que estar limpio porque eso representa ser santos, no tener pecado, no estar contaminados. Y esa era la manera en la antigüedad como las personas buscaban el perdón de Dios. Iban donde los sacerdotes, llevaban su sacrificio y el sacerdote también tenía que estar muy bien preparados, campeones, tenían que estar limpios, con vestiduras santas, tenían que haber hecho todo un ritual para que ellos pudieran llegar a la presencia de Dios allí en el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar externo, campeones. Allí era donde los sacerdotes quemaban las ofrendas y ese humo que salía llegaba a la presencia de Dios como olor fragante y allí el Señor perdonaba los pecados de las personas. Pero también había un lugar cubierto, campeones, es el lugar santísimo. Allí solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, campeones, y tenía que ir supremamente santo porque podía morir. Ven, campeones, lo importante de este libro que habla acerca de santidad. Allí el sacerdote llevaba su sacrificio cada año también. El libro de Levítico también nos enseña muchas otras cosas acerca de, campeones, las comidas que se debían comer. No todas las comidas son para uno, no todos los animales, por ejemplo, son para comerlos. También habla acerca de celebraciones. Una de las celebraciones que más ellos tenían presentes era el que el Señor los hubiera liberado de Egipto, campeones, y hacían varias celebraciones. Duraban varios días las fiestas. Y también, campeones, allí nos enseña acerca, más bien, nosotros concluimos ya mirando todos los textos de la Biblia, de que nosotros hoy en día ya no hacemos sacrificios de esa manera, porque el sacrificio es Jesús y el principal sacerdote también es Jesús. Nuestros sacrificios como niños ahora puede ser obedecer a los papás, no mirar tanta televisión, no usar tanto tiempo celular, no estar tanto tiempo en juegos de línea. Esos son sacrificios que podemos hacer para el Señor, porque ya el Señor Jesús hizo su sacrificio por nosotros. Chao, campeones. Buenos días, campeones, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bendecidos, prosperados y en victoria. Vamos a continuar con nuestro cuarto libro de la Biblia, que es Números. El significado de Números es en el desierto. Este libro fue escrito por Moisés. Entonces, comenzó la historia de este libro, o se refiere al pueblo de Israel.
que salió del monte de Sinaí para iniciar su viaje por el desierto a la tierra prometida que Dios les prometió que les daría. A causa de sus pecados, porque muchos de los israelitas al iniciar a partir de su camino hacia el desierto, ellos primeramente hicieron un censo, contaron cada uno de los habitantes de los israelitas, y allí por el desierto, en el camino que ellos estaban guiados por Moisés, dudaron mucho de esa tierra prometida, la cual pues pecaron por no tener fe. Dios, porque ellos tuvieron estas dudas y pecaron, Dios los castigó, pero por su misericordia también los perdonó. Entonces, al llegar muchos cerca de esta tierra que Dios les prometió, muchos israelitas, por este camino que fueron 40 años, murieron, y solamente allí, a la tierra prometida, entraron los hijos de los israelitas. Esta nueva generación de los israelitas llegaron a estos campos o a esta tierra prometida, pero pues durante también el transcurso de los 40 años que ellos duraron por el desierto, cuando ya ingresaron, murió Moisés, y su próximo líder que Dios escogió fue Josué. Josué fue el escogido para sus mandamientos y los estatutos que Dios estableció, que utilizó a Moisés para que llevara estos estatutos y mandamientos. Pero como él murió y su próximo líder que los guió hasta entrar al pueblo prometido, a los israelitas, fue Josué, y allí él les estableció o les dio a entender estos mandamientos y estatutos que ellos tenían que cumplir debido a que llegaron a la tierra prometida que Dios les daría. Bueno, algunos acontecimientos que pues allí vemos fue la bendición para el pueblo de Israel, que fue la tierra prometida. El pueblo de Israel también fue como 3 días que duró para llegar al monte de Sinaí, al desierto, y Moisés fue el que intercedió ante Dios para que su pueblo Israel fuera perdonado, que Dios tuviera misericordia de ellos. Bueno, campeones, estos son algunos acontecimientos. Espero que lean el libro de Números. Gracias. Campeones, continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy del Pentateuco. Vamos con el libro número 5, es Deuteronomio. Deuteronomio en griego quiere decir segunda ley, ¿cierto? Este libro fue escrito por Moisés y él en su enseñanza quería repetir la ley. La repetición de la ley hacía que los israelitas recordaran, fueran instruidos, guardaran las leyes y los convenios y los mandamientos del Señor. Él se los repetía, y los discursos que hizo Moisés, él tuvo la recordación y la repetición de las leyes. ¿Por qué? Porque él le decía a los israelitas que tenían que obedecer, y que la obediencia en su enseñanza traía una consecuencia, y que si desobedecían traía también consecuencia. Debemos recordar que
teniendo estas experiencias espirituales pasadas y acordarnos de guardar las leyes, la obediencia y la desobediencia de los mandamientos del Señor, para poder tener esas mismas promesas que Moisés tuvo con el pueblo de Israel, para que a nosotros también, como hijos del Señor y siendo obedientes, también esas promesas se cumplan. Sabemos que el recordar las leyes, el recordar los mandamientos, el recordar el pacto y que Dios tuvo con Moisés, hace que nosotros seamos también partícipes de esas promesas. Moisés hace un repaso de todas las leyes, sabiendo que si guardamos estas leyes, estos mandamientos en nuestros corazones, vamos a tener una vida de paz, de tranquilidad, de amor, como su palabra lo dice. Recordemos que siempre debemos tener presente cada promesa que tiene la Biblia, y entre ellos que los mandamientos también debemos cumplirlos. Bueno, campeones, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y no se les olvide que vamos a empezar con nuestro reto de la semana de ¿Sabían qué? Hola, campeones, continuamos con nuestro versículo de memoria. Nuestro versículo de memoria está en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice nuestro versículo? Bueno, vamos a poner mucha atención para aprenderlo. ¿Listo? Dice: toda la escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. No olvidemos, campeones, está en 2 de Timoteo 3:16. Hola, campeones. Campeones, en esta enseñanza vimos cómo Jesús está siempre presente en cada uno de los libros del Pentateuco como nuestro plan de salvación. El fin de la palabra es que aprendamos acerca del comportamiento del pueblo escogido por Dios y la forma como el Señor los corrige, los enseña, los capacita, los premia o también los castiga, campeones. Entonces, así como dice en Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, campeones, esto es lo que queremos que ustedes se lleven con esta enseñanza, que la Biblia es como nuestro manual de instrucciones, donde nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos obedecer la palabra de Dios y cómo debemos ponerla en práctica para que Dios nos premie o nos castigue de acuerdo a nuestro comportamiento, campeones. Los amamos, campeones. Ahora vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, por lo que aprendimos en el día de hoy. Cerremos nuestros ojitos, campeones, y oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, porque tú nos amas, Dios, porque nos enseñas, porque nos capacitas y nos guías, Señor, cada día a ser mejores personas, Señor. Te amamos, Dios, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Colocamos este día en tus manos, Señor. Cuídanos, guárdanos y protégenos de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los amamos, campeones. Campeones, para esta semana les tenemos un gran reto y se llama ¿Sabías qué? Cada día de la semana vamos a traerles un dato importante de cada libro del Pentateuco. Lunes, martes, miércoles y jueves estudiaremos un libro dándoles algo importante. Entonces lo que debemos hacer es que ustedes junto con sus papás van a buscar si realmente o en qué momento se relata en este libro ¿Sabías qué?